creo que hay que hablar de una época muy importante y de un problema muy gordo que hay con con los personajes femeninos. Ujú. Y siempre ha existido este problema realmente en los cómics, bueno, en los cómics y en todos los medios, pero creo que fue potenciado en una década en concreto, y estoy Ah, vale, hablando de ya. la década de los 90 y la sexualización de la mujer. Cosas tan simples como que, por ejemplo, hemos hablado mucho de de la mujer invisible en este capítulo, y creo que es el ejemplo perfecto para hablar de esto. Desde su inicio, los Cuatro Fantásticos han tenido prácticamente todos el mismo traje, un traje pues tapado prácticamente entero. Y luego llegamos a los 90 y, bueno, una sexualización exagerada en todos los personajes femeninos. Y esto también se ve involucrado en los trajes, como de repente Sue pasa de tener ese traje, pues prácticamente igual que el del resto, a tener algo que parece, pues bueno, un bañador. Eh, Todas las viñetas que había, pues sexualizando, paneles enfocando directamente a culos o cosas así. Al final, por desgracia, creo que esa época también reflejaba mucho, ya no tanto un reflejo del mundo en el que vivimos, sino por desgracia también el reflejo de la sociedad en la que vivíamos, no en su mejor aspecto, o sea, en el sentido de que, por desgracia, esa sexualización, ese machismo que muchas mujeres, sobre todo a día de hoy, también pues siguen viviendo, yo creo que en esa época se masificó, sobre todo en ese tipo de TVOs, ya te digo, poses imposibles, súper sexualizadas, vestuarios súper exagerados. Bueno, no sé, o sea, ¿quién nos recordará portadas o cosas tan que creo que todos conocemos, como por ejemplo esa pícara, ¿vale? Esa Row de Tierra Salvaje con tan poquita ropa, ¿vale? Que creo que todos sabéis perfectamente de cuál estoy hablando. Sí, de todas formas la Eh, intentaré poner en edición. O sea, sí, o sea, es lo que comento. Al final creo que está bien comentar todas las épocas, como hemos tenido, pues, esa primera versión no tan bien reflejada en esos primeros años, como luego fue creciendo y teniendo personajes muy bien construidos y muy bien reflejados de lo que deberían de ser, como luego hubo un poco de retroceso y llegamos un poquito, pues, a esa etapa un poco triple X. Y luego actualmente, si bien, pues bueno, a veces sigue habiendo sexualización, a veces sigue habiendo personajes mejor o peor escritos, creo que estamos en una época en la que, por más que haya gente que se queje de lo woke, de la diversidad, de no sé qué tal, creo que por fin estamos teniendo personajes femeninos bien escritos. Hay de todo, evidentemente. De hecho, mira, has puesto ahí un ejemplo de puta madre, lo de los Power Rangers mm, de Boom Studios, en donde de hecho los personajes femeninos, en este caso que está Kimberly de protagonista ahí, o Trini también, son personajes pues muy bien escritos, muy reales, muy que te los puedes creer, personajes muy fuertes que si tienen que tomar la situación, pues la toman y toman las decisiones que tienen que hacer y le hacen las cosas de puta madre. Y al final es lo que comento. Está increíble la evolución que vamos teniendo con, ya no solo con estos personajes, sino con todos los que se salen un poquito de el hombre americano blanco heterosexual, ¿vale? claro. Y está muy bien que haya este avance, porque como digo, hay mucha gente que se queja de lo woke, de la inclusión, de tal, no sé qué, pero que sí, gente, hay que hacer las cosas bien, pero es que estas cosas son muy necesarias. O Ya, sea, que al final, pues bueno. y de hecho me hace gracia, ¿no? Un poco volviendo también a esa época de los 90. O sea, o sea, que es que estoy acordándome del Marvel Swimsuit Special. Hostia, De hostia, esto, sí, sí. que claro, o sea, yo creo que estaré poniendo alguna imagen aquí en pantalla con edición, porque nosotros tenemos unas cuantas para hacer, para tomar referencia. Y bueno, para quien no lo sepa, estos son, o sea, este Marvel Swimsuit Special es una serie que sacaba Marvel, que de hecho fue bastante polémica, si mal no recuerdo en la época,
porque creo que sacaba, ¿no? O sea, es que no recuerdo bien, pero creo que era como que sacaba un especial de personajes femeninos y después luego sacó otro personaje masculino, luego también sacó especiales de los X-Men en verano, que bueno, que esto es muy clásico, ¿no? De los X-Men en verano, en la piscina, en la playa, es algo ya casi una tradición, ¿no? Pero fue gracioso porque claro, o sea, dijeron, no, no, vamos a sacar un especial para verano de personajes femeninos en bikinis, en poses que parecen sacadas de una película para adultos y todo muy, muy hot, o sea, muy sugerente y vamos, o sea, claro, tú eso te pones a pensarlo a día de hoy y dices que es una locura, pero es que han pasado, ¿qué? 30 años de eso, o sea, es ridículo. Claro. Y claro, pero luego me hace mucha gracia, ¿no? El tema de que dices, ay, no, no, es que nosotros no somos machistas, vamos a sacar la versión masculina, que sí, que si Pantera Negra también medio en pelota, el Capitán América, todo, esa, no sé, A ver, sexualización por ambas partes claro. siempre ha existido, porque tan solo hay que ver que los superhéroes, Mm, los masculinos también, pues siempre llevan trajes muy apretados, mm, que si los músculos a tope. Bueno, de hecho, el físico del superhéroe en sí no, no es real, o sea, mm, pero es verdad que con los personajes femeninos, pues siempre ha habido demasiada sexualización. Y de hecho, lo del especial piscina este que tú comentabas, me parece que hace poco volvieron a hacer algo parecido en Marvel, ujú, que con una serie de portadas. Me quiere sonar, me quiere sonar. Pero era ya en plan bien, era en claro. plan más normal. Simplemente, pues Mm, no sé si era uno de Pantera Negra con Tormenta en la piscina, con alguno más ahí como jugando, tal. mm. Pero era como más normal. Es que lo de los 90 era sexualización pura y dura. O sea, Claro, porque es que eso era yo bueno. recuerdo haber visto imágenes. Y es una locura, porque es que es eso, es que parece más bien una revista para adultos. O sea, pero tanto la versión femenina como luego la versión masculina que sacaron. O sea, Bueno, a ver, es que lo que comentaba, o sea, al final, es que cosas tan simples como los trajes te mm, demuestran al final lo que estaba pasando en esa época. sí. Es verdad que este personaje siempre ha sido muy sexualizado, pero por ejemplo tú te vas a la Gata Negra inicial y te vas a la Gata Negra de los 90 o incluso la de los 2000, porque joder, ¿quién no se recordará de la Gata Negra, por ejemplo, dibujada en el cómic de Marvel Knights Spider-Man? Eh, Básicamente en esa historia, pues bueno, creo que no hace falta ni que lo diga, o sea, y no es en la que más sexualizada está. Como digo, en los 90 por ejemplo, el traje se notaba que, bueno, pues estaba como estaba. Lo que he comentado antes de la mujer invisible, personajes que, bueno, que decía, bueno, no sé si va a pelear o qué pretenden que haga. O sea, al final se reflejaba mucho esa visión, pues que, bueno, se tenía en esa época. Sí, Y al final lo de la piscina, pues yo creo que se la acabose, ¿no? En la sí. gota que colmó el Claro, yo creo que vaso. un poco ya el final del reflejo de esa hipersexualización que había en esa época. Además, claro, Sí, también venimos en un contexto en el que, claro, o sea, las historias eran, la gran mayoría eran una porquería a nivel de guión, por lo que dice todo el mundo. Y luego los dibujos eran todo, pues eso, lo más extravagante posible, los personajes tanto masculinos como femeninos como la menor cantidad de ropa posible. Y pues yo qué sé, luego te vas ahora a la actualidad, que yo creo que ya hemos llegado un poco más a ese equilibrio, ¿no? De decir, vale, pues sí, los personajes de superhéroes, tanto masculinos como femeninos, algo de sexualización van a tener. O sea, y pues ya depende también del dibujante y depende del contexto de la historia. Pero vamos, es que hay casos y casos. Normalmente siempre el personaje femenino del mundo del cómic de superhéroes es más sexualizado que el masculino. Eso es así. Si ya solo, sí, por sí, sí. ejemplo, puedes ver la ropa que calzaba Wonder Woman hace unos años y la ropa que, por ejemplo, calza ahora la Absolute Wonder Woman. O sea que al final es una armadura, además de cuerpo Sí, a ver, entero. es verdad que Wonder Woman es un caso más, Mm, más concreto porque su traje tampoco ha variado tanto a lo largo de los mm, años y de hecho ese traje que de hecho acabas de pasar, pues digamos que es como la visión yo creo que más suele tener la gente en la cabeza. mm, El traje luego pues ha ido variando, pero bueno, más o menos se ha mantenido, pero es verdad que siempre ha sido un traje un poco más revelador. También quiero recordar, o quiero, no sé, por lo menos recuerdo esto de alguna vez que he visto en algún lado y tal,
que también tenía un poco ese significado al principio de romper un poco Ujú. bueno, las reglas, ese diseño de traje, ¿no? Como bien digo, al principio muchos personajes femeninos, sobre todo los iniciales, pues eran diferentes y Wonder Woman pues tenía un traje más rompedor. Al final era también un personaje que rompía más con el molde. O sea, estábamos en una colección que no era un personaje masculino acompañado de un personaje femenino. O sea, estábamos hablando de que la protagonista era una mujer. Y bueno, ahí está. Pero sí, es verdad que en los 90 incluso Wonder Woman, que ya, como bien digo, el traje tampoco ha cambiado demasiado, hasta el traje fue sexualizado un poco más. Claro, por eso. Y a día de hoy es que es el cambio ese. O sea, de hecho, ya no hace falta que te vayas al absoluto. O sea, la actual, de hecho, se parece más al traje de las películas que al Mm, traje, digamos, más clásico de Wonder Woman. claro. Sí, ¿no? Al final es eso también lo que seguimos comentando, la evolución y el contexto que nos dan pie a que ahora pues haya cosas que sean más acordes con la forma de pensar y la concienciación que tenemos la gran mayoría o una gran parte del público con respecto a hace 100 años que pues, se pensaban cosas totalmente diferentes. Y Claro, o luego, sea, a ver, yo no veo, ya aquí ya me callo y paro, pero quería recalcar que tampoco veo mal que haya ciertos personajes que sean de cierta forma, porque no, claro. al final cada persona es de una forma y, por ejemplo, igual que comentábamos estos personajes, también existen personajes que ellas son así al final. Y, por ejemplo, quiero poner dos ejemplos, uno de Marvel y otro de DC. El primer ejemplo sería Catwoman, que ella misma pues siempre ha tenido ese rollo así como más sexualizado o como más sensual, más tal, más que sexualizado. Eh, Luego el otro personaje que también tiene ese tipo de actitud más, bueno, un poco cabrona, pero también como muy sexy y tal, no sé qué, que porque es su forma de ser, sería en Marvel, en Emma Frost, de los X-Men, que sobre todo te vas a etapas como las de Grant Morrison y, o sea, literal, o sea, la tía no es que digas, oh, vaya, está sexualizada, que también está sexualizada, pero el personaje te lo plantean desde un inicio, cómo es su comportamiento, cómo es así. De hecho, en más de un cómic te van explicando por qué su actitud, por qué su comportamiento, su forma de ser es así. Y en ese tipo de casos dices, bueno, vale, tal, no sé qué, pero claro, ya cuando de repente te ponen a personajes que nunca han sido de esa forma, a sexualizarlos ahí a topísimo y a ponerles trajes que no pegan para nada con cómo es el personaje, simplemente por la simple sexualización, pues es cuando dices, hostia, tú, ¿qué coño está pasando? O sea, es como si Claro. de repente a Spider-Man, que siempre ha ido ahí con sus leotardos, pues un día decides ponérmele el outfit que lleva a cazar el de Tierra Salvaje. O le pone No, un no pega. tanga. Pues, Claro, o sea, no, pues no hombre, es. claro, es que son, o sea, decisiones que no tienen mucho sentido porque, claro, si luego lo trasladas al público o al público, a los personajes masculinos, es como, o sea, por qué el masculino no, pero el femenino sí? O sea, por diseñar chicha nada más, ¿no? Porque al final no tiene otra cosa, pero Claro, vamos. ¿no? Y también hay personajes masculinos que a lo mejor tienen más ese toque así, más chulesco, más Mm, tirando a lo sexual, porque también los hay. Hay personajes también que tiran a ese rollo. Pero bueno, pues son menos claro, comunes que en los claro. otros casos. Sí, es como si Y es lo que te cogieras digo. a cazar y dijeras, no, no, o sea, vamos a coger ahora y le vamos a poner traje. Porque está en la No, tierra pero ya no salvaje. solo. No, ya, 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 sí Cazar te al final entiendo. tiene un cierto sentido que lo tenga, pero sí es verdad que hay algunos personajes que van vestidos a lo mejor más, digo masculinos, que a lo mejor van un poco más provocativo o más tal, pero Mm, porque el personaje es así. Y bueno, vale, lo entiendes. Es uno entre varios o tal, o no es. Vamos a decir, puede haber varios, pero no es la norma, ¿vale? Sin ujú. embargo, tú te vas a las mujeres y ya sea por la época en la que se ha hecho el cómic, o por ciertas cosas, o por el escritor, o por el dibujante, o por quien sea, muchas veces en el momento que sea han tenido que pasar por ese cambio y es un poco triste también pensarlo. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, ¿no? Si Sí, te yo creo que parece. O sea, ya. porque no creo que quede mucho más que decir.